48 los caminos, y de los 48 caminos el primero es Betalmud, con lo que traducimos normalmente como estudio. ¿Okay? O sea que hay 47 cosas que no son de estudio. Primer concepto importante. En la Torá, el estudio es solamente uno de 48 caminos y por lo tanto es una parte minoritaria, de lo que es Torá. Obviamente tiene que tenerla, un Talmid Jajam tiene que tenerla, pero no es eso lo esencial o lo único esencial. Hay muchas cosas importantes para decir al respecto. Primero, hay muchos Jajamim que fueron Jajamim desde muy pequeños. Les voy a dar un ejemplo. El Gaón de Vilna, su primera drashá en público la dio cuando tenía 4 años. Drashá, trayéndome Fashim. No solo que sabía hablar, sabía leer y había estudiado una parte importante del Talmud y Alajá, y dio una drashá de Alajá con fuentes en el Betagneset, con fuentes en el Betagneset a los 4 años. A los 4 años. Bueno, no es el punto. Mi punto es, él a los 4 años, ¿sí? A los 4 años sabía una locura, ¿sí? Una locura lo que sabía un niño de 4 años, pero eso no podía saberlo todo. Esto es muy importante. No podía saberlo todo. Es más, no hay nadie que pueda saberlo todo, porque la Torá es infinita. Entonces no hay nadie que sepa toda la Torá Kulá, mamash. Puede saber todo lo que está escrito, pero no puede saber toda la Torá Kulá, porque la Torá siempre va en aumento. Entonces, cuando decimos que hay una persona que tiene Torá, es que sabe de lo que está hablando. No es solamente que tiene la información, no es que se sabe de memoria el Talmud, el Yerushalmi, el Babli, el Shulchan Aruch, el Bet Yosef, el Mishneh Torah y no sé cuántos libros más. La Mishnah, no solo eso, sino que entiende de lo que está hablando. De forma que es mucho más que solo estudiar. ¿Ok? Este es el primer paso importante. Por eso son 47 caminos adicionales a estudiar. Y también los tiene que tener para hacer un Talmid Jajam. ¿Se entiende este primer punto? Ahora, cuando ustedes piensan en esto, entonces, este es un primer punto súper importante. Una persona no se llama Talmid Jajam. Es más, si ustedes piensan un segundo la expresión, ¿qué es lo que significa literalmente Talmid Jajam? No. Ustedes ¿quiénes están en Ulpan o pasaron por Ulpan o que saben estructuras gramaticales en hebreo? Diuk. Dikduk. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando hay dos sustantivos juntos en hebreo? Semihut. ¿Y qué es lo que significa la semihut? Usted lo dijo. Por favor, adelante. ¿Qué es lo que significa la semihut? Sí, dos sustantivos. ¿Y se convierten en qué? No una sola palabra, son dos palabras. Pero es un sustantivo compuesto que se llama. ¿Y cómo se compone el sustantivo? El primero de el otro. Así funciona. El primer sustantivo es de el otro. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una casa, ¿cómo se llama? Bait. El libro, ¿cómo se dice? Sefer. Y cuando están los dos juntos se llama Beit Sefer, Beit Jolim. ¿Y qué es lo que significa Beit Sefer? ¿Casa libro? No, es la casa de libro o del libro. ¿Sí? El colegio. El colegio. ¿Ok? Es la casa del libro. La casa del libro. O la casa de los enfermos, Beit Jolim. La casa de la reunión, Bet Akneset. ¿Sí? El lugar donde nos encontramos, la casa de reunión. Entonces, cuando dice Talmid, es un sustantivo, Jajam es otro sustantivo. Es un estudiante de un sabio. Una persona que llamamos un Talmid Jajam es una persona que está estudiando con alguien importante. Eso es un Talmid Jajam.
sea, no es que sabe, sino que está estudiando con. ¿Se entiende? Lo que implica que hay muchos jajamim que estudian solos, pero todos en principio debiesen tener Rab. Incluso que el Rab sea menor que el Talmid Atzmo. O sea, sí, también se dice eso. Entonces, cuando ustedes piensan en estudio, ¿de qué se trata el estudio? ¿Qué significa estudio? ¿Estudio de qué? ¿Ok? Entonces tenemos un problema, porque lo único que dice es con estudio. ¿Ya? Una de las cosas que quiere la Torah es el estudio, pero no dice estudio de qué, ni cómo, ni cuánto, ni dónde, ni por qué, de jule. Muy bien, muy bien. ¿Qué es? ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo adquiere? ¿Y cómo se hace? ¿Sí? Que es el tercer paso. Muy bien. ¿Qué es lo que es estudio? Primero que nada, ¿estudio de qué? Voy a tratar de traducirlo paso a paso. ¿Para qué estamos acá en el mundo? No se esconda. ¿Para qué estamos acá en el mundo? ¿Qué meta? Una meta muy antigua. Me estoy empezando a poner nervioso. Es muy jasico el rap para mí. Ok, nada. Estamos aquí. Estoy transpirando mucho, así que espérenme un poquitito, por favor. No, esa es la forma para conseguir el objetivo, pero ese no es el objetivo. Ese es el punto. Para acercarnos, pero en el fondo, en términos nuestros, es para adquirir placer. El motivo para el que Akadosh Baruj Hu nos creó es para que nosotros, para poder darnos placer. Ahora, para eso. No, no es ninguna. Un segundo. Si me permiten, lo voy a hacer, pero. Estamos creados, ¿sí?, para perseguir placer, para que Hashem nos pueda dar placer. Ahora, hay un problema, que es que Akadosh Baruj Hu nos puede dar lo que quiera en la medida que quiera. Pero si nos conecta inmediatamente con todo el placer que nos podría dar, primero, siempre nos puede dar más, lo que es un problema, porque cualquier cantidad de placer es nada de placer para él, y siempre podría habernos dado más. Y en segundo término, hay un problema mucho más grande, que es que en realidad no nos está dando nada si nos los da él. Porque para que yo pueda darle algo a alguien, se requiere que el alguien no sea yo. Y aquí estamos en un problema. Lo que acabo de decir es lo siguiente. Si ustedes toman un vaso y lo ponen en la otra mano, ustedes nos dicen que esta mano le dio un vaso a esta otra mano, ¿no? ¿Por qué no? Porque soy yo mismo. Esta mano no le quedaba otra, vamos a suponer, que pasarle el vaso a esta mano, y no hay otra que es que esta mano reciba el vaso de esa mano, porque es mi voluntad única la que está manejando toda la situación. ¿No? Entonces yo no digo que hay una entrega de un vaso de una mano a la otra. Bueno, no existe, porque hay un solo razón aquí que está haciendo todo el proceso. Si Hashem quiere dar placer y crea un ser que da placer y le pone el placer a ese ser que solo puede recibir el placer, no le dio nada a nadie. ¿Entendieron? Porque él forzó a este personaje a que reciba el placer que también hizo. Nada, no hizo nada. ¿Entendieron el problema? ¿Está claro? Un segundo, ella está primero. Todavía no he terminado. Un segundo, porque es que lo que usted va a preguntar es el paso siguiente, que es la respuesta al problema que acabo de presentar. Un segundo. Entonces se requiere que haya un alguien
que no sea Hashem, lo que significa que tenga una voluntad distinta, independiente de la de Hashem, y que quiera recibir. ¿Está bien? O sea, mi mano tiene que poder tomar la decisión sola de si quiere recibir el vaso o no. Porque si no, es que es lo que yo la estoy forzando y entonces no le estoy dando nada. Tiene que tener la capacidad de recibir en forma autónoma o de no recibir si no quiere. ¿Está bien? Pero el objetivo siempre es, de Akadosh Baruj Hu, dar, en el lashon de Hazal, dar de su bien, Itbaraj, a alguien que no es él. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo hizo Akadosh Baruj Hu? Creó un sistema en el que la mano Keilu puede o no decidir si se conecta con mi voluntad de darle algo o no. Es decir, creó un ser que tiene voluntad propia y puede decidir recibir placer o no recibir placer. Es cosa de él. ¿Está bien? Si decide recibir placer, ¿qué es lo que está haciendo? Se está conectando con el razón del creador de darle placer. Si decide no conectarse con el razón del creador, entonces no tiene placer, porque decidió no tener placer. ¿Hasta aquí es claro? Perdón, un segundo. ¿Su pregunta está respondida? No, ahora sí. Puede seguir sola. El punto es así. Efectivamente la Neshama está en un nivel altísimo, pero la persona no es solo la Neshama, y no es el objetivo de la persona ser la Neshama, sino ser persona. La persona incorpora la Neshama y también incorpora un Guf, que están en conflicto, y es la persona la que decide quién manda, si la Neshama o el Guf. El Guf es cuerpo. ¿Okay? Entonces vino acá la persona porque puede llegar a un nivel completamente distinto, muy superior, como ella dijo, al nivel original de la Neshama, si es que la Neshama logra ganar en el conflicto. Muy inferior si decide perder. La persona decide perder. ¿Okay? ¿Hasta aquí es más o menos claro? Entonces, la persona puede decidir conectarse con Akadosh Baruj Hu, que es un esfuerzo, o mantenerse desconectado, porque Akadosh Baruj Hu nos crea en una situación en la que estamos a priori desconectados, no conectados, para que nos podamos conectar, si queremos conectarnos. ¿Está bien? Para eso son las mitzvot. Pero las mitzvot no es la hacía específica de la acción, es la acción en el momento correcto y de la forma correcta y con la kavaná correcta. Solo eso nos permite conexión, si no, no. Y eso lo vamos a ver quizás en otro momento. ¿Okay? Entonces, este es el punto. Akadosh Baruj Hu nos creó para entregarnos placer. La forma en que podemos recibir placer es conectándonos con Él, con su voluntad. Y Él nos declara la voluntad. Entonces tenemos que estudiar. ¿Qué es lo que tenemos que estudiar? Si nuestro objetivo es alcanzar el máximo placer, ¿qué tenemos que estudiar? Todo. Todo. Todo lo que podamos, tiene que hablar, pero fundamentalmente tenemos que adquirir conocimiento de cómo adquirir placer. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se hace para conectarse con Hashem? Eso es lo que tenemos que estudiar. ¿Se entiende? En todos los sentidos. Claro, ¿cómo hago yo para tener la mejor vida factible ever? Cometer la mínima cantidad de errores en mi vida, ojalá ninguno, y disfrutar mi vida con todo el tiempo. Se puede disfrutar, pero yo escojo cómo. Es que yo escojo cómo. Yo siempre puedo escoger, por ejemplo, hay gente que decide
aprender de sus errores, ¿sí? Ensayo y error. ¿Cuántos errores se puede cometer? Infinitos. La probabilidad de que justo le apunten a la forma perfecta de hacer las cosas para sacar el máximo placer sin información es muy baja y requiere mucho trabajo, mucho ensayo, mucho error. Ahora, si ustedes tuviesen una forma de aprender a priori, entonces la cantidad de errores, es probable que vaya a haber errores, pero la cantidad de errores es muchísimo inferior. Y por lo tanto el tipo de vida que ustedes pueden llevar es muchísimo mejor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? ¿O lo que estoy diciendo? Entonces, lo que vinimos a hacer aquí, cuando estamos hablando de estudio, no estamos hablando de estudio de aprender libros de memoria. Ese no es el objetivo. Es aprender cómo conectarme correctamente